¿Había usted escuchado hablar alguna vez de la existencia de otra Torá? ¿Usted sabe qué es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Usted sabía que existen dos versiones? Nosotros tenemos una, que es la judía, pero existe otra, que es la samaritana. ¿Quiénes son los samaritanos? Lo que queda del reino del norte de Israel, o sea que son israelitas. Ellos tienen otra versión de la Torá. Hay algunas particularidades interesantes. Una de ellas es que esa Torá, la de los samaritanos, está escrita en paleohebreo, es decir, el hebreo antiguo, mientras que la Torá judía, que es la que nosotros tenemos, se conoce en hebreo moderno, lo que parece indicar que la Torá samaritana es más antigua que la judía. Pero, ¿qué hay entre ellas, entre una Torá y la otra? ¿Hay discrepancias? ¿Hay similitudes? Pues bien, generalmente dicen lo mismo. Sin embargo, hay unos puntos clave que son muy importantes. Porque, por ejemplo, para lo que voy a decir ahorita, que tiene que ver con los 10 mandamientos, implica grandes consecuencias, posiblemente para religiones que están fundamentadas totalmente en los 10 mandamientos. Entonces, si vamos a revisar, la Torá samaritana contiene un mandamiento que no está en la Torá judía en relación a los 10 mandamientos. En la Torá samaritana dice en Éxodo 20, después del verso 17 en adelante, que Dios ordena a Israel adorar en el monte Gerizim. El monte Gerizim al norte de Jerusalén, en lo que antiguamente era el reino del norte de Israel. Era el lugar de la adoración. Cuando Moisés llevaba el tabernáculo de reunión, que era como un templo portátil, por el desierto, los sacerdotes hacían o ejercían sus oficios allí. Entra Israel a Canaán y el tabernáculo de reunión no se erige en Jerusalén, se erige en el monte Gerizim. Esto es punto a favor de los samaritanos. Van dos. El primero, el uso del paleo hebreo, y el segundo, la ubicación del tabernáculo de Moisés y del inicio de los oficios sacerdotales. Ocurre un cisma sacerdotal y sacerdotes van a Jerusalén e inician allí los oficios sacerdotales. ¿Qué sucede con la Torá? Los samaritanos acusan a los judíos y dicen que eliminaron el 10º mandamiento, que ordenaba adorar en el monte Gerizim, porque si los judíos admitían este mandamiento, no podían hacer el cisma y no podían hacer sacerdocio en Jerusalén, sino que tenían que acogerse a los sacerdotes del monte Gerizim. ¿Qué dicen los judíos? Lo contrario, que los samaritanos agregaron el precepto para poder tener autoridad sobre el monte Gerizim. Y hay un debate sobre cuál monte se debe adorar. ¿Les suena familiar? ¿Se acuerda del Evangelio de Juan en la discusión de entre Jesús y la mujer samaritana? Bueno, en una discusión, una charla en la que la mujer samaritana habla de los dos montes en donde se debe adorar. Pues bien, esto es otro punto a favor de los samaritanos, porque prueba que efectivamente este tema existía en debate entre judíos y samaritanos.
Cuando observamos la clasificación que hacen los judíos de los 10 mandamientos, vamos a encontrar que los judíos dicen como primer mandamiento la siguiente expresión del libro del Éxodo, capítulo 20, verso 1. Dice, yo soy Hashem, tu Dios. Y ya, hasta ahí lo presentan como el primer mandamiento. ¿Qué dicen los samaritanos? Que esto no es un mandamiento. Y por lo tanto, punto a favor de los samaritanos, porque la lógica les favorece. Hasta aquí quería hacer este pequeño video corto para mostrar un poco lo que significa que exista otra Torá, otro Pentateuco, otro Génesis, otro Éxodo, otro Levítico, otro Números y otro Deuteronomio. Y las implicaciones que puede tener en cuántas religiones existen actualmente dentro del cristianismo que se fundamentan en el cumplimiento de la ley. Gracias.